Buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos tres, pero igual ya vamos a iniciar la clase. Voy a hacer un repaso de la clase presencial de la vez pasada. Bueno, cuando hablamos de barreras de protección, ¿de qué estamos hablando, Gladys? Buen día, profe. Buen día. Es como ponerle una barra así para protegerte de las enfermedades, de virus y demás cosas, demás patógenos. Así mismo es. Súper. Sí, son mecanismos, herramientas de protección que tiene el profesional del área de la salud eh, para protegerse de cualquier espora, de cualquier microorganismo, bacteria, de los fluidos corporales que puedan lanzar eh, los pacientes. Entonces, son elementos de protección que tiene el profesional para poder protegerse de cualquier enfermedad. Barreras de protección, ¿qué son? Los procedimientos tendientes a evitar la contaminación bacteriana de los diferentes elementos presentes en el consultorio a través del contacto de las manos de los operadores y personal asistente de los aerosoles originados con sangre y saliva. Y como que ustedes van a trabajar con pacientes para aplicarle los tratamientos que son solicitados por los mismos, van a tocar la piel de las personas y hay veces, hay algunas, suelo observar cuando voy trabajan con guantes, pero siempre dicen que no se trabaja bien con los guantes, pero como tienen así lesiones en las yemas de los dedos, entonces para evitar cualquier cosa, entonces se ponen los guantes quirúrgicos y hay también guantes esterilizados para poder realizar los tratamientos, ¿verdad? Pero siempre en el caso que van a hacer tratamientos faciales o tratamiento contra el acné, es importante tener tapabocas eh, porque sí o sí quieren hablar, ¿verdad? O se habla, entonces esas pequeñas salivas que tira el paciente ya bien, es un vehículo de virus en el caso de que tenga algún tipo de problema de la garganta, como laringitis, faringitis, o de repente si está engripado ya te transmite su enfermedad. Entonces lo que hace es una barrera para evitar, como dijo la compañera, de, de que de que pueda contraer cualquier tipo de virus. Barreras de protección, cuidado de la planta física de los consultorios, siempre hay que desinfectar el área donde estamos trabajando, protección del ambiente del trabajo, higiene de manos, eh, uso de guantes, uso de anteojos, uso de mascarillas, eh, uso de diques de goma, ropa de trabajo, control de aerosoles, material descartable y depósitos para desperdicios que son los basureros, eh, el amarillo, el rojo, ¿verdad? Que son para desechar las basuras. Barreras de protección, ¿cuáles son? La mascarilla, los gorros, lentes de seguridad, batas, guantes estériles, uniforme de trabajo y guantes de procedimiento. Guantes de procedimiento. ¿Qué son las mascarillas? Tiene por objetivo prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan por el aire o gotitas en suspensión y cuya puerta de salida del reservorio es el tracto respiratorio. Como les dije, cualquier estornudo, siempre dicen luego que si no tenés tapaboca y estornudas con el antebrazo, ¿verdad? Entre el codo y toser ahí, ¿verdad? Pero de igual forma, al toser, sí o sí lanzamos pequeñas partículas de la boca de saliva y queda por la piel. Y al tocar, eh, qué sé yo, hacer algún tipo de fricción por ese brazo donde tosimos, ya esas partículas quedan por la mano. Y si es que no te lavaste las manos, directamente al saludarle a la otra persona, ya le estás transmitiendo el virus de la patología que en ese momento uno tiene, ¿verdad?
De repente hay personas que no saben, por ejemplo, que tienen algún tipo de bacteria, ¿verdad? Eh, Porque tenemos bacterias de la familia gram positivo y gram negativo. Hay algunas bacterias que son más fuertes que otras que hay que tratar con antibióticos para curarte, ¿verdad? Entonces, estos son los tapabocas. Y el que más se suele utilizar es el quirúrgico, ¿verdad? El desechable. Esto solamente te protege en el caso de que hables mucho ni una hora. ¿Por qué? Porque al hablar, sí o sí, expulsamos algunas gotitas de saliva y humedece el tapaboca, entonces ya hace que esa filtración que tiene sea menos. Y después tenemos este tapaboca que también llegamos a usar al principio de la pandemia, que al momento que iniciamos estos tipos de artículos subieron por los cielos porque era la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces salía muy caro. Y este tipo de tapabocas yo suelo ver que utilizan las personas que trabajan en una farmacéutica cuando empaquetan medicamentos y eso para evitar eh, contaminarse o contagiarse o inhalar los productos que están utilizando para la realización de dichos medicamentos, ¿verdad? La mascarilla lo que debe hacerse es colocarse la mascarilla cubriendo nariz y boca, no solamente boca, los dos hay que cubrir. Y la gente está acostumbrada a solamente cubrir la boca y no la nariz. Desecharse en la bolsa roja, que es lo que solemos ver en los hospitales, cuando si alguna vez tuvieron el área de, de los pacientes que tienen enfermedades contagiosas, eh, tienen este tipo de bolsas para poner ahí las camas, sus batas y sellar para evitar el contagio, que se da también en el caso de las personas que tienen neumonía, ¿verdad? Colocarse la mascarilla antes que la bata, los guantes y antes de realizar el lavado de manos. Debe desecharse cuando se humedecen, que es lo que dije. Hay algunas personas que una mascarilla quirúrgica tienen durante todo el día y vuelven a usar al día siguiente, entonces eso no está bien, ya no te protege, ya no cumple su función, porque ese tipo de mascarillas son desechables. El único que te puede durar una semana y depende de cómo lo tengas, porque hay personas que lo guardan directamente o en su bata o en su bolsillo o en el bolsillo de atrás y no. O si no, cuelgan por, qué sé yo, por su limpia parabrisas, por su espejo y no, tampoco no se hace eso. Pero se hace. Después de finalizar procedimientos, después de abandonar áreas contaminadas, desatar cintas para retirar y descartar sin manipular las mascarillas. No se debe dejarlo o sea, colgando en el cuello, que de repente empezó a venir a la moda esos sujetadores para adornar, que también lo utilizamos, también eso no se hace. Reutilizar la mascarilla, guardar en el bolsillo de los uniformes, cubrir solo la boca o solo la nariz, enrollarla para desecharla, no unir cabos de cintas para amarrar la mascarilla. Técnica de colocación, lavarse las manos primeramente, colocar la mascarilla sobre la boca y nariz, atar las cintas de arriba a la parte de atrás de la cabeza, asegurándose de que las cintas pasan por encima de la parte superior de las orejas, atar las cintas inferiores de la mascarilla en la parte de atrás de la cabeza, en la línea del cuello. Este tipo de mascarilla es la que se suelen utilizar cuando hay procedimientos quirúrgicos, que se atan los médicos y primero se ata la parte de arriba, luego la parte de abajo. Y luego tenemos, hay que acomodar suele entender, el que es con gomitas suele tener un alambrecito y ese alambrecito es lo que hay que acomodar conforme a la línea o de la nariz, ¿verdad? Para que pueda quedar fijo y no caiga y caiga. Mascarilla. Técnica para retirar las mascarillas. Lavarse las manos previo retiro de los guantes, si los llevan. Desate las cintas inferiores, luego las superiores.
sostener la cinta y luego descargarla, que son esas cintas, ¿verdad? Este tipo de cintas. Le desatás y ahí después esa cinta vos sostener con la mano para poder luego desecharla en el lugar que corresponde. Sostener la cinta, luego descartarla, lavarse nuevamente las manos. No debe permitir que las manos contaminadas toquen la cara. Las manos deben estar limpias cuando toquen el cuello, tratarlos como desechos contaminados. Porque ¿qué es lo que hace el tapaboca? Todas esas salidas o de repente hiciste un corte y saltó la sangre, queda todo por el tapaboca. Entonces por eso es lo que se recomienda no tocar en el momento que se están quitando los tapabocas. Luego tenemos los gorritos. Tenemos los gorritos que son de tela y generalmente eh, yo suelo ver que algunas esteticistas tienen el conjunto de la gorra con el tapaboca y la chomba, vamos a decir. Después están los quirúrgicos, los gorritos desechables que uno pone cuando va a entrar a cualquier lugar contaminado. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden quedar por los pelos, entonces es una manera fácil y rápida de ser vehículos de posibles virus o posibles eh, bacterias. Es un protector que proporciona una barrera efectiva contra las gotas de saliva, aerosoles y sangre que pueden ser lanzadas de la boca del paciente para el cuello del personal y a su vez las macropartículas que se desprenden del cabello del profesional hacia el paciente y material estéril. Colocarse el gorro antes del contacto con material estéril y realizar cualquier procedimiento invasivo, cirugía, toma exámenes especiales, manejo de material esterilizado, cerciorarse que el gorro esté en buenas condiciones y sea desechable, sujete el cabello completamente por arriba del cuello, colocar el gorro cubriendo todo el cabello y orejas, y algunas suelen dejar libres las orejas. No portar joyas, ni cuando ustedes van a realizar algún tipo de tratamiento tampoco está permitido el uso de joyas, anillos, relojes, pulseras, porque trabajan en contacto con la piel del paciente. Al retirarlo, sujetarlo por la parte interna. Una vez terminado el procedimiento, descartarlo en el depósito de desechos contaminados, bolsa roja. Hacer cambios si durante el procedimiento se salpica con el fluido corporal del paciente. Debe retirarse inmediatamente después de haber realizado el procedimiento y ir desechando las barreras de protección que utilizamos para realizar ese procedimiento. No se debe hacer tocar con las manos sucias o ensangrentadas, rascarse la cabeza una vez colocado el gorro. Técnica para colocarse el gorro: sujetar el cabello completamente como ya vimos, colocar el gorro cubriendo por completo el cabello y las orejas, amarrar las cintas si es que las tiene, pero generalmente tienen unas gomitas frunciditas que se adaptan de acuerdo a la cabeza de cada persona. Técnica para retirar el gorro: desatar las cintas si las tienen, introducir las manos por debajo de las gomitas del gorro y retirarlo de adelante hacia atrás. O sea, lo que hacemos es los dos deditos del meñique, metemos por debajo y quitamos hacia arriba y luego hacia atrás y se desecha. Ahora tenemos otra barrera de protección que son los lentes de seguridad. Hablamos de los tapabocas, de los gorros, ahora vamos a hablar de las viseras o de las antiparras. Prevención de traumas o infecciones a nivel ocular. ¿Por qué? Porque el ojo también eh, por el ojo puede ingresar cualquier tipo de bacteria con salpicaduras, aerosoles o microgotas flotantes en el ambiente. Tiene como objetivo proteger los ojos ante la presencia de productos irritantes, salpicaduras con fluidos corporales. Lente de seguridad antes de colocarse los lentes, tener las manos limpias, por supuesto. El lavado de manos luego es fundamental. Solo que la gente es un poco reacia a realizar eso, pero realmente si nos lavamos constantemente las manos cuando tocamos un objeto, cuando estamos por los hospitales o cuando trabajamos,
De hecho, que con cada ingreso de cada paciente al consultorio de ustedes o a la cabina de ustedes, sí o sí hay que lavarse las manos y por lo menos tener ese lifosol y rociar en el ambiente para que pueda desinfectar, para que por lo menos el próximo paciente tenga un poco de seguridad, vamos a decir. Colocarse los lentes antes de colocarse los guantes, cerciorarse que los lentes estén en buenas condiciones y que sean adaptables. Proceder a su desinfección después de usarlos. Y algunos usan sus lentes, cuelgan los lentes, vuelven a poner. Y si se ponen a mirar eh, con el sol a contraluz, tiene así pequeñas partículas y se hacen salivas. O si no, por, por los visores, por el plástico que cubre toda la parte del rostro también suelen ver que tiene pequeñas partículas tipo fósiles ahí. ¿Por qué? Porque no limpian, no desinfectan con alcohol al 70%. Usar siempre que haya riesgo de salpicadura de fluidos corporales y manipulación de sustancias químicas al realizar el lavado material y superficies contaminadas, al efectuar el procedimiento invasivo al paciente, cuando debe retirarse, si se salpica de cualquier fluido corporal contaminante, inmediatamente después de cada procedimiento, cuando se detecta algún defecto del lente, ¿verdad? Cuando tengan alguna abertura o se rasgó, entonces se debe de quitar y luego se procede a su desinfección, a su limpieza para que una vez que realicemos otro tipo de procedimiento podamos volver a usarlo y se encuentren totalmente esterilizados, limpios. Lo que no debe hacerse, tocarse o acomodarlos durante el procedimiento, no, una vez que ya te pones, ya no se debe de tocar los lentes. Utilizar en otros procedimientos sin desinfectarlo, que es lo que ya dije. Bueno, entonces ya hablamos de los tapabocas, hablamos eh, de los gorritos y hablamos de los lentes de seguridad y ahora vamos a hablar de las batas, que generalmente cuando eh, solía ver que algunas cuando iban a pasantía llevaban estas batas eh, que se venden en la farmacia. ¿Por qué? Porque la profesora de pasantía pedía que traigan su elemento de protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban haciendo la pasantía y trabajan con, bueno, si no tenían pacientes, los pacientes eran sus compañeras para que puedan estudiar los protocolos que deben realizar para tratar tal o cual patología, o cuando hay una inflamación o hay hinchazón, entonces para que puedan drenar de manera eh, a que pueda, ese líquido retenido que tiene esa paciente, entonces pueda expulsar, ¿verdad? A través del drenaje linfático manual, ¿verdad? Entonces es una barrera, la bata es una barrera de protección de la ropa que disminuye, no es 100% seguro, pero disminuye el porcentaje de contagio del profesional y de los pacientes, porque ambos deben cuidarse. Como principal objetivo está el proteger la ropa en los procedimientos que puedan ocasionar salpicaduras y secreciones o excreciones infecciosas. Hay algunos hospitales y algunos centros de spa, ¿verdad? Que usan uniforme, pero tienen su ropa particular con quienes vienen al trabajo. Ellos se quitan, ponen un uniforme y les hace bañar todos antes de salir del lugar, que es lo que ocurre en los hospitales con la enfermera. Ellos dejan toda su ropa diaria en su casillero y se ponen su uniforme, ¿verdad? De enfermera y luego tienen que bañarse, lavarse el pelo para salir eh, del sanatorio. O sea, eso me contó una enfermera de la costa. Ellos hacen así, de que de esa manera evitan llevar cualquier tipo de bacteria, espora, microorganismo a la casa. La bata debe ser lo suficientemente larga, larga cubriendo adecuadamente la ropa del personal.
Debe tener manga larga y puños elásticos, que son esto. ¿Para qué? Para que pueda sujetarse bien a la muñeca. Colocar lo abierto de la bata hacia la espalda, lavarse las manos antes de ser colocada y después de retirárselo. Debe utilizarlo solo una vez. Debe utilizarse la bata estéril en caso de aislamiento protector, ¿verdad? Cuando hay una persona infectada, ya sea con COVID o con neumonía, retirar al salir del cuarto de aislamiento. Pero yo suelo observar también, ¿verdad? A modo de comentario, cuando me voy por los hospitales, ya sea público o privado, suelo ver lo que afuera de la habitación hay un perchero y por ese perchero está colgada la bata que usa el médico y la bata que usa la enfermera y la bata que usa la persona que queda con el paciente. Pero en los hospitales públicos suelo ver una bata y usan todos, el doctor, la enfermera, o sea, todo el que entra usa la misma bata. Entonces ahí yo me pongo a pensar cómo yo sé que el médico que vino a usar la misma bata, su ropa o eh, no esté contaminado con alguna partícula de otro paciente que hizo una visita antes de venir a visitarla a mi mamá. O sea, es muy vidrioso esa parte. Eh, Batas. Seleccionar la bata, sostener la bata en la abertura del cuello y dejarlo que caiga hacia abajo. Meter los brazos en las mangas de la bata. Ajustar la bata en los hombros. Atar las cintas del cuello. Atar las cintas de la cintura. O sea, se pone así. Generalmente las enfermeras suelen colocarle las batas a los doctores y luego procede al atar, ¿verdad? Dicha bata. La parte abierta de la espalda debe estar delante de la cara. Lo que sería esta parte, ¿para qué? Para que cuando le pongan la bata pueda quedar aquí en esta altura el cuello, así como este dibujito. Bata, retiro de la bata. Retiro de los guantes, desatar la cinta de la cintura, lavar las manos, desatar la cinta del cuello, quitar la primera manga de la bata, luego la siguiente sin tocar la superficie externa. Retirar completamente doblándola con el revés hacia afuera para evitar la contaminación de los microorganismos patógenos. Desecharla en el recipiente con la bolsa plástica exclusivo para material contaminado. Lavarse las manos nuevamente. Bueno, hablamos entonces. Gorros. Primero hablamos del tapabocas, que son las mascarillas. Hablamos de los gorritos, de los lentes, de las batas. Ahora vamos a hablar de los guantes estériles. Es una barrera de protección para la prevención de infecciones cruzadas, prevenir la transferencia de microorganismos desde las manos al cliente. Estos son guantes estériles, son un poquito más caros que el guante quirúrgico, que es el desechable. ¿Por qué? Porque está preparado para hacer procedimientos como cirugía, por ejemplo. Y también suelo fijarme en los cursos. Tengo mi prima que está haciendo el curso en Conaras y también hacen en CEMUPE, que son cursos cortos, ¿verdad? Para tratamientos faciales que lanza la Municipalidad de Asunción, y la profesora, cuando van a tocar el rostro de las pacientes, que a veces son sus compañeras, a veces las estudiantes llevan su paciente, les pide utilizar el guante quirúrgico, porque dice que la piel nuestra, o sea, nuestra piel en sí, dice que tiene muchas bacterias. Y cuando se reproducen de más, ahí es donde empiezan a complicarse las cosas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos una heridita, y cuando uno tiene una heridita o una pequeña laceración, sí o sí tiene que utilizar guantes. ¿Por qué? Porque esa abertura es un canal para que las bacterias ingresen dentro de nuestro cuerpo. La principal vía de transmisión
en las infecciones cruzadas son las manos. El uso de guantes es una de las barreras mecánicas más eficaces. Los guantes deben ser de un solo uso y desechables para cada procedimiento invasivo que se utilice. No sé si tienen alguna pregunta. Erika, Gladys, Iselda. No, profe, todo muy claro. Bueno, bueno, entonces sí o sí, por, si es que tienen una pequeña llaga, un punto, o le clavó una aguja, o qué sé yo, se golpearon y la primera capa de la piel se lesionó, tienen que usar guantes. Y más si van a aplicar. Bueno, se va a acabar nuestra primera conexión. En 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, profe. Bueno, seguida nos vemos.